Por participar. Creo que podríamos estar probablemente mucho tiempo. Creo que es un tema que amerita una discusión y poder conocer. Ustedes ya se van a presentar, seguro que muchos ya los conocen, y vamos a hablar de tokenización. Seguramente algunos estén pensando en tokenizar y vamos a tratar de que la experiencia que ustedes tienen les pueda servir también a quienes están escuchando. Así que si les parece, ¿quieren comenzar presentándose para quien no los conozca? Bueno, yo soy Pablo Musquela, fui parte del equipo core creador de Quark ID, que es un protocolo de identidad descentralizado, que tiene la particularidad de ser una colaboración público-privada y haber salido en producción en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y con el objetivo de traer nuestra identidad on-chain. Hola, yo soy Mike Tango Bravo, tokenizo Vino con el proyecto OpenMino. Voy a dar una charla más tarde de OpenMino y de otras cosas, así que no entro en mucho detalle. Pero realmente es llevar algo muy tangible a una industria muy tradicional, haciendo algo que hacemos hace 10.000 años, que es el vino, y aplicando esas nuevas tecnologías Web3 y algunas cosas más. Buenas noches, yo soy Carla Torazzi, CEO de ToraDev. Somos una consultora blockchain, trabajamos tanto en desarrollo como en acompañar a las empresas y a los emprendedores a tokenizar sus proyectos de 0 a 100. En esto que parece tan nuevo, tratamos de llevarlos de la mano y que puedan conocer esta tecnología, utilizarla, y también colaboramos bastante en la adopción luego de las aplicaciones. Qué bueno y qué interesante. Me gustaría que comenten un poco, Carla, vos también trabajás con Brick Profit. Exacto, somos partner de Brick Profit. Es un desarrollo inmobiliario que implementamos con la tecnología de Bricken. Bricken es una tokenizadora de España. Hicimos todo el proceso con ellos de la implementación de un prototipo de desarrollo inmobiliario a través de Security. Buenísimo. A mí me gustaría, entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Mike con la tokenización de vinos, Pablo con la tokenización de personas, de IDs, podríamos resumirlo así, y Carla de inmuebles, y aparte con esta parte de desarrollo, de tokenización. Y me gustaría preguntarles, para empezar, ¿cómo fue la experiencia? Si vivieron algunas trabas o bloqueos por ahí regulatorios, en qué parte se mete, y para terminar esta primera parte, si lo tuvieran que volver a hacer, ¿qué cambiarían en el proceso? En particular, si lo hicieron con alguna blockchain en particular o multichain, o cómo fue todo ese proceso. Nosotros la verdad que las trabas han sido más que nada desde lo regulatorio, porque cada vez que armábamos el esquema aparecía algo nuevo en la regulación y teníamos que volver a replantear muchas cuestiones, y eso ha sido que el proceso sea un poco más lento y tengamos que estar haciendo un pasito a veces para atrás, pero a la vez con un formato mucho más claro. Yo creo que la regulación es necesaria, como decía recién Santa María, que se entienda bien cuál es la naturaleza del token y cuál va a ser la utilidad, y en función a eso regular cada tipo en su justa medida. Pero esa ha sido la traba más grande que nosotros hemos notado en el proceso del hacer, de llevar adelante estos proyectos, siempre tratando de que sea por el lado más ordenado posible, y nunca nos lanzamos a hacer un producto sin estar viendo en detalle el área del marco jurídico. Si tuviese que replantear algo, sería quizás esto, ¿no? De ir de a poco, si pudiera darle un consejo a alguien, es eso: fíjense bien primero el marco regulatorio que van a utilizar o al que se van a ver expuestos. Nosotros, dentro de nuestro
producto, la primera etapa del proceso es esta, armar no solo el modelo de negocio tokenizado, sino que esté muy en claro cuál va a ser el riesgo que podemos tener y cuáles son los desafíos que podemos llevar a cabo teniendo en cuenta este tema regulatorio. Para mí es un punto clave, más allá obviamente de la educación, que también tratamos de trabajar mucho con eso. No tiene sentido a veces implementar una estructura sumamente robusta en lo que es la tecnología si es que no tenemos usuarios que puedan acceder a ella o interactuar. Entonces esos son los dos puntos para mí más relevantes. Mira, para nosotros la tokenización de vino es muy distinto. No ha sido el mayor traba el tema regulatoria. De hecho, si bien en el panel anterior que estaba Mario diciendo ¿por qué quieren ser regulados? Y los abogados diciendo sí, aquí hay fiesta para regular todo, me hizo recordar a una charla que estuve en el 2018 en Uruguay, donde estaba en ese momento el presidente del Banco Central uruguayo diciendo estamos evaluando si vamos a permitir la legalización de uso o no de Bitcoin en Uruguay. Y la respuesta mía fue no venimos a pedir permiso, estamos diciendo cómo es el nuevo sistema. Ahora, reconozco que la tokenización, si hablamos de real estate, de activos como botellas de vino, como servicios, como identidad, como cosas así, el real estate es el que realmente arrastra normativas del siglo XIX y antes y que es el más costoso, ¿no? Entonces eso realmente en muchos aspectos yo creo que si bien va a haber la parte regulatoria, no es la traba. Para nosotros empezamos a tokenizar vino en el 2018, entonces del 2018 al 2025, hablando de tecnología blockchain, de diferentes redes, de uso de smart contracts, de wallets, ha cambiado muchísimo en esos pocos años y sí ha habido que hacer unas adaptaciones fuertes a la tecnología. Yo creo que ya estamos en un punto de la tecnología donde si bien siempre tenemos que hacer mejoras en la experiencia del usuario, hacerlo más amigable, más fluido, ya estamos en un punto de madurez en ese poco tiempo de que eso no es la traba. Donde más tiempo yo paso ahora con las bodegas es ver las preguntas donde hay una industria tradicional como la viticultura, a decir, contestar preguntas tipo, bueno, voy a tokenizar una botella de vino, ¿cómo aplico al IVA? ¿Cómo explico a mi contadora cuáles son mi balance a fin de año en tokens versus botellas? Es decir, esa segregación de valor en algo físico tradicional que declaramos para las exportaciones en una factura con el AFIP y todo eso, ¿cómo cambia cuando generamos esa representación digital, ¿no? Entonces, y todos tienen respuestas, tampoco es tan compleja, pero hay un paso ahí de ver esos casos de uso, sobre todo cuando realmente estás creando la tokenización de productos que traspase fronteras, ¿no? Que es algo global, ¿no? Entonces es más el desafío de nuevos inventos, de nuevos modelos de negocios que tecnología o regulatoria, salvo en la parte de real estate, ¿no? Sí, en el caso de identidad es un poco más complejo y entretenido el tema, porque la problemática no es tan evidente. El tema de la identidad digital, como se fue formando en nuestras vidas digitales hoy, está demasiado fragmentada y los dueños de los servicios están muy esparcidos. Entonces, el propósito de primero, o sea, de traerlo a un sistema on-chain es un tema de recuperar la soberanía propia y la autonomía en nuestra información y en nuestros datos, ¿no? Entonces, un poco esto de qué es tokenizar en un sentido amplio, ¿no? Está bueno lo que se dio antes en la conversación porque se habló de la regulación y se habló un montón de qué representa un token,
Pero la verdad es que tokenizar, como bien decían, es la representación digital de algo, que ese algo no necesariamente tiene que ser un token partible con 16 ceros, puede ser algo autónomo como mi identidad. Y mi identidad ya es algo un poco más complejo de definir, porque es la suma de un montón de cosas que yo hago, que me definen, lo que soy. Yo soy uruguayo, nací en Uruguay, vivo en Buenos Aires, tengo diferentes particularidades y hago un montón de cosas que definen mi identidad. Entonces, traer eso on-chain, primero lo que me ayuda es a poder tomar control de lo que hago en la vida digital. Y que eso que yo tomo control empiece a interactuar de forma diferente con la nueva economía que Mike estaba describiendo. Entonces, en el caso de regular esto, coincido, no, es un tema que deberíamos venir como a contar cómo es y no pedir permiso. En el mundo de la identidad digital hay un montón de regulación en Europa, hay un montón de lugares donde la problemática está siendo trabajada. En Latinoamérica eso todavía no está muy implementado, y lo que se buscó un poco en el protocolo Quark ID fue tratar de mostrar una herramienta en este espíritu de ser los innovadores y encararlo desde un lugar donde se arranca por el defecto de cuál es el primer lugar, el primer identificador que todo el mundo confía, que es un documento emitido por un Estado, digamos. Por eso se buscó la alianza con un organismo público, como fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que le dé validez a una primera credencial. A partir de ahí, la idea es que esa identidad on-chain, esa identidad tokenizada que yo empiezo a tener, empiece a sumar atributos digitales que me empiece a permitir hacer cosas, ¿no? Como experimento en eso, Quark ID es un sistema que se usa, por ejemplo, en crecimiento, que venimos hablando, como yo si tengo una credencial que participa del crecimiento, puedo abrir la puerta del edificio. O sea, esa es la realidad futuro que yo puedo empezar a hacer con mi identidad tokenizada, por ejemplo, ¿no? Así como sea eso, si yo pertenezco, no sé, a un club de vino, capaz me puedo llevar una botella de vino a mi casa o diferentes cuestiones y poder tracear mi información, que es algo que hoy no somos conscientes de qué pasa con nuestra información, y no es un problema, perdón, me corrijo, hoy creo que sí está mucho más planteado como un problema, pero hasta no mucho, no tanto. Entonces, a medida que vamos a ser más conscientes de qué genera el uso de nuestra información, quién se beneficia con nuestra información y demás, poder generar mecanismos para que yo pueda on-chain y online controlarla, me permite también quizás monetizarla o ver cómo la quiero usar. Me da más herramientas, y la idea de poder tokenizar esa identidad es valiosa. Como aprendizaje del proceso, la realidad es que es bastante nuevo todo, se puede iterar mejor los prototipos, pero la realidad es que creo que está bien salir pronto y crecer en algo en producción que esperar mucho. Así que en principio un poco el espíritu es eso, y también educar mucho, porque es un problema que aborda un mundo y es un tipo de uso de la blockchain que es el de los menos comunes. Creo que Filipe levantó la mano que no hacía fintech, o uno de los poquitos. Entonces, educación en eso es crítico, digamos, para seguir mostrando que blockchain se puede usar para muchos otros casos de uso más allá de fintech. Qué bueno. Y me gustaría ahora preguntarles la otra parte de esa pregunta, que es ¿cuál fue el principal beneficio que tuvieron al tokenizar? ¿O cuál creen que es el principal beneficio y por qué más empresas, emprendimientos o proyectos deberían buscar este tipo de soluciones? Tengo el micro en la mano, así que empiezo. Mira, yo creo que si bien yo estoy tokenizando el vino, buscando la trazabilidad, transparencia y tokenización en el vino, yo creo que una de las cosas que pecamos un poco en esos proyectos de tokenización es decir, bueno, tengo un negocio actual, ¿cómo aplico esas nuevas tecnologías para hacerlo un poco más ágil, o tener la palabra cripto o la palabra blockchain, o mejorar algunos aspectos? Ese es el primer paso, ¿sí? Lo que realmente abre la posibilidad de tener registros descentralizados, de quitar muchas veces elementos de necesidad de confianza intermediario, que serían certificadores o notarios o bancos o otros entes, es replantear totalmente el modelo de negocio sin romper todos los actores que hay por medio. Es decir, no
No es que, en el caso del vino, no es que queremos destruir el supply chain del importador, distribuidor, minorista, vinoteca, restaurante, sino decir, bueno, ¿cómo podemos agilizar, hacer eso mucho más interesante, donde el productor de ladrillos, de vino o de servicios está acuñando su propia moneda y con esa moneda buscar crédito, acceso de diferentes tipos de contrataciones de que antes era impensable, ¿no? Y un poco ese proceso ya lo hemos vivido. En los años 90, cuando se llega a ser popular Internet, porque Internet está desde principios de los 70, pero cuando Internet se hace popular con la web, dijimos, puedo poner una enciclopedia online, puedo hacer lo mismo que ya tenemos, pero más rápido y clic. Y nadie se imaginó el negocio de TikTok, ¿sí? Nadie se imaginó la transformación de las empresas por debajo. Y ahora estamos justamente en eso, de decir, sí, podemos tokenizar una tonelada de soja, una botella de vino, algunos servicios, alquiler, construcción de un edificio, pero realmente cómo cambia el modelo total, y eso es lo que nos hace lo más interesante. Bueno, yo coincido mucho con Mike, creo que eliminar un poco la burocracia, agilizando los procesos es uno de los mayores beneficios, y creo que también nosotros con la tokenización planteamos que más allá de la transparencia, la seguridad, esto de los intermediarios, de reducir los intermediarios, o no reducir los intermediarios, sino los costos de intermediación. Y a veces creo que tenemos que tener cuidado quienes aplicamos la tecnología, porque en muchos proyectos terminan siendo los proveedores de tecnología un nuevo intermediario. Entonces creo que hay que trabajar también en eso para quienes estamos desarrollando, que tengamos en cuenta que justamente no debemos convertirnos en un nuevo intermediario, sino solo participar en agilizar los procesos, que los negocios puedan llevarse adelante de una forma más dinámica a través de la tecnología y no quizás incrementar sus costos. Esa es un poco la visión, y el beneficio mayor que nosotros vemos es este, más allá de obtener financiamiento, más allá de tener seguridad, más allá de poder proteger nuestros datos. A mí me interesa muchísimo tu proyecto porque yo soy paciente oncológico hace ya 12 años y la verdad que digo, wow, qué bueno sería poder tener toda mi información, mi historia clínica y demás en blockchain y no tener que estar yendo de un lugar al otro o viendo quién tiene mi historia clínica cada vez que tengo que hacer una consulta nueva. Creo que realmente son muchos los beneficios. Estos son de los mayores. A veces creemos que el mayor beneficio es el de obtener financiamiento, pero creo que hay beneficios que realmente marcan una diferencia. Como esto de poder resguardar nuestra información y agilizar todos los procesos para poder llevar adelante nuestros negocios. Sí, eso creo que... Hola. Ahí. Creo que eso está buenísimo. Yo lo que me llevo es como el awareness, la concientización, como uno de los grandes beneficios. Por ejemplo, en el caso de identidad digital, cuando uno va y habla de los proyectos y habla del impacto y lo conecta en un mundo donde no se conecta con lo que estamos haciendo nosotros, genera mucha sorpresa, la gente le da curiosidad, quiere aprender más de eso, y eso para mí es buenísimo porque abre la puerta, es como poner la puerta ahí, como le estoy vendiendo algo, le trabé con el pie la puerta y ahí le empiezo a hablar, digamos. Entonces eso genera cosas muy buenas, deriva en lo que decía Mike de nuevos modelos de negocio, que eso también es beneficioso para no solo las grandes empresas, sino a veces también pensar en empresas medianas o gente que hace negocios todos los días, que a través de la tecnología y de las herramientas que estamos creando puede encontrar nuevos modelos de negocios, como decía Mike, y eso a la larga es mayor crecimiento. Y en la implementación de estos sistemas lo que veo es esto, de los primeros temas que empiezan a surgir. Hoy hay universidades que
que por esta concientización están tratando de ver cómo pasar esos datos al formato de identidad descentralizada. El tema de salud es uno de los primeros que está saliendo cuando uno busca cómo crear sistemas integrales de blockchain con todo esto. El tema de salud es uno de los primeros, o el tema legal, donde yo tengo información que hoy se va y no la veo y no la controlo, y cuando empiezo a tomar una filosofía on-chain de mi personalidad, de lo que yo hago, de los servicios que uso, de los productos que compro, y por más que hoy capaz yo puedo ver algunas cosas en los servicios que todos usamos, la realidad es que están sometidos a las decisiones y reglas del negocio de la plataforma que yo estoy usando. Entonces, una experiencia de todos que usamos cripto conocemos muy bien, que es el de conectar tu wallet y ver toda tu vida on-chain. La idea de que la identidad digital sea así permite que eso se traslade a todo y que sea cross en todo lo que yo haga. Pero además, el beneficio de el caminito que abre, que ya es irreversible cuando empieza a ser así, es empezar a darse cuenta de, bueno, entonces toda la web podría ser así. Y toda la web podría funcionar de esa forma, donde yo lo que hago y mi información la debería poder decidir cómo la manejo, controlar, conectar, desconectar, o vender, si quiero. No sé, miro todas las series de sci-fi de Netflix y soy un perfil espectacular para que me vendan las series de Netflix. ¿Cuánto revenue me llega si yo vendo mi streamline de Netflix, digamos, ¿no? Y ese share revenue que gana un modelo de negocio de streaming por venderme a mí como usuario, se ha compartido. Entonces, esa tokenización de mi identidad esparcida en otros modelos de negocio, ganemos todos, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que como proyección es muy bueno. Buenísimo. Y para enseguida, no para ahora, pero me gustaría que si alguien del público tiene alguna pregunta, que piensen a ver qué podemos aprovechar a preguntarles. Y ahora me gustaría consultarles sobre si, a ver, por momentos pareciera que vamos a vivir en un mundo hiper tokenizado, no sé, personas como Larry Fink de BlackRock están hablando mucho del tema y apuestan mucho a esto. ¿Ustedes se imaginan, no sé, que la mayoría de nosotros en algún momento vamos a emitir nuestros propios tokens o para nuestras empresas o proyectos o emprendimientos? Recién hubo una charla de inteligencia artificial donde hablaba que ya el modelo en relación de dependencia ha muerto. Bueno, una forma tal vez de monetizar nuestros servicios. ¿O se imaginan un mundo hiper tokenizado? Mira, sí, absolutamente. Yo creo que vamos apuntando a eso. Se ve un poco la tendencia. Mira, estuve en julio en Bruselas en SC, una conferencia muy grande de cripto, y tenían una parte hablando de la tokenización de real world assets. Y era muy interesante porque del público de 1000 personas, la mitad eran devs de Web3 con hoodies y la otra mitad eran trajes de Goldman Sachs. Y entonces dicen, listo, esta gente está tokenizando instrumentos financieros, letras de tesoro, bonos y acciones, y atomizando esos productos y generando nuevos productos exóticos financieros. Eso está muy bien, a mí me aburre un poco, pero eso claramente hay mucho dinero puesto, ojo en eso. Pero en el momento que con mi trabajo, mi talento, mi producto, mi vino, mi edificio puedo generar mi propia divisa y que participe por horas o minutos o días un trabajador en la India o en Tanzania sin tipo de fricción, y que realmente terminamos sacando debajo del colchón el valor que no está circulando en el sistema financiero hoy, genera una oportunidad gigantesca, ¿sí? Es decir, bueno, todo el mundo tiene acceso a las herramientas financieras hoy. Es mentira. Hay muy poca gente que tiene una cuenta bancaria con acceso a un broker que puede comprar ciertos tipos de valores. Y esa gente no puede entrar en un IPO, ¿no? Necesita ser una oferta pública inicial, necesita ser alguien que tiene cierta categoría de inversionista y haber pasado una serie de trabas. Para dar un ejemplo, nosotros tokenizando el vino, yo necesito un préstamo para comprar unas camionetas de guano de cabra para fertilizar la finca. Si yo voy a un banco, primero no me van a dar en Mendoza un préstamo porque ya sabemos por qué, pero
aunque lo hiciera, estaría semanas haciendo trámites y papeles y usted que necesita todos los pasos. Y con la tokenización, digo, aquí hay 1300 tokens de esa botella de vino que tienen un precio hoy a esto. Los bloqueo en un smart contract y digo, ¿quién me hace el mejor préstamo a 90 días, mejores términos? Y uno te dice, yo te presto tanto a tanto porcentaje de interés. Otro mejor. Y si encuentro uno que me gusta, aprieto el botón, inmediatamente tengo la plata, compro el guano de cabra y pongo a fertilizar. Y tengo 90 días de pagarlo y si no, pierdo el control de esos tokens. Pero yo no sé quién me prestó la plata, ¿sí? No necesito pedir permiso a nadie. Y ese tipo de cambios es donde realmente se empieza a ver el valor de decir, yo no controlo el cambio del peso al dólar o la inflación o esas cosas, ninguno de nosotros. Yo sí puedo controlar dentro de lo posible si hago mejor vino un año u otro, ¿no? O se la comunico mejor, pero el resto está fuera de mi control. Bueno, monetizo esto, ¿no? Yo creo que la tokenización es la nueva arquitectura económica a nivel mundial y que lo que necesitamos es mucha educación. Bueno, ustedes desde C3 colaboran muchísimo con eso. Realmente creo que sí, vamos por ese camino de tokenizar todo, desde nuestra información, nuestros activos, y realmente vamos por ese camino. Creo que todos deberíamos introducirnos en esto, deberían animarse, muchos de los que están acá, a poder emprender en esto. Hay muchos que son desarrolladores acá, por lo que vi recién. Y ¿Cuántos son desarrolladores en blockchain? Bueno, hay un montón. Por allá está mi CTO, levantó la mano, que es un genio. La próxima charla va a estar acá, seguro él. Y hay que entrar en esto porque así como avanza la inteligencia artificial, la blockchain va por el mismo camino y tenemos que estar subidos a la ola. Sí, coincido plenamente. Hoy ya vivimos en un mundo tokenizado, solo que tiene otra tecnología, pero hablar hoy de lo que va a pasar seguramente es que vamos a dejar de hablar de la palabra tokenización. Hoy hablar de tokenización es como en los 90 hablar del chip GSM o el email. Hoy todos tenemos un celular, pero ya nadie habla de la novedad de cómo funciona el celular. Me parece que lo que va a shiftear es a hablar de quién gana qué con qué. Que muchas veces pasa eso con la tecnología, es lo que se hablaba recién del modelo de negocios, el valor y de cómo se capitaliza, ¿no? La tecnología al final del día es hablar de valor y es hablar de quién gana y cómo podemos mejorar. Si fuera solo por el puro tecnología, hoy el Concord volaría, digamos, como se dice, y no vuela porque no era un buen negocio, digamos, pero llegaba a Nueva York, a Londres en 3 horas. Entonces me parece que el mundo tokenizado va a ser un hecho, porque tiene muchísimo sentido y agrega un montón de mejoras en ese sentido. Va a estar más embebido en cómo pensamos. Está buenísimo, entonces hablaba de lo que decías vos del mundo emprendedor y de que yo pueda emitir mi propio token o en el caso de la identidad digital que yo pueda ver cómo la monetizo o cómo la puedo trabajar de formas diferentes. Eso, en el final del día, sigue siendo el uso masivo de la tokenización, pero es más probable que esto que estamos hablando acá somos todos, o sea, todos los que estamos escuchando acá estamos muy temprano escuchando esto, y es muy probable que cuando llegue a ser tan masivo, llegue pero de otra forma. Siguiendo el comentario de la integración con AI, cuando planteamos un caso donde estamos tokenizando nuestra propia producción, no estamos muy lejos del momento de decir a la mañana con café en la mano, ChatGPT, inventa una idea de negocio, diseña el plan de marketing, ejecútelo, aquí te fondeo mi capital en tokens y avísame cuando soy rico, ¿no? Es decir, no estamos tan lejos de esa integración. Yo creo que
blockchain con valor, con contratos inteligentes, con AI, con gestión de identidad, tiene un potencial enorme. Ahora, a eso agregamos... ¿Alguien del público que quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quería consultar acerca de cuando se emite un token, el precio o el valor de ese token, ¿cómo se define? ¿Lo define la persona que lo emite aleatoriamente? Y segundo, ¿cómo el comprador verifica la existencia y la calidad del producto que respalda ese token? Genial, ¿cómo es tu nombre? Claudio. Bueno, por ahí si no escucharon, repito la pregunta, dice cuando uno va a comprar, cuando va a emitir un token, ¿cómo se define el precio de ese token por un lado y por otro lado cuando uno lo compra, cómo sabe la veracidad o la calidad de ese token? La existencia y la calidad de ese producto que respalda el token. Bueno, yo creo que se puede hacer de muchas maneras. La primera parte de tu pregunta es ¿cómo se fija el valor? El valor lo puede inicialmente fijar quien emite el token, es decir, aleatoriamente o según su fórmula o como sea. Dice, mi token vale tanto y ese token representa ladrillos, vino, servicios, ¿sí? Puede mantener que ese token está en una relación de precio fijo. Lo más interesante es que pasa a un mercado secundario descentralizado, ¿sí? No en una bolsa, no en una exchange centralizado, sino en una DEX, un exchange descentralizado, y deje que la fuerza de compra-venta, de oferta-demanda, va buscando su precio natural, ¿no? Eso es lo más interesante. Ahora, la segunda parte de la pregunta, sí, pero ¿qué garantía tengo yo que realmente hay un producto o un servicio o algo que lo respalde? Eso no diste demasiado a algo que ya existe. Es decir, si yo tengo una bodega que estoy hace 20 años promocionando una marca, un vino, una historia, y yo emito en una DEX tokens que representan las botellas y empiezo a no entregar las botellas porque no hay, se va a desplomar inmediatamente, me destruye la reputación. Entonces no tengo incentivo de hacer eso, ¿no? Lo mismo con servicios o que, che, pero ¿dónde está el edificio que compré? ¿No? Entonces, no quita que hay una necesidad de conocer más a fondo. Puedes decir el típico do your own research, pero también ahí es donde se puede ligar con regulaciones o entes existentes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a tokenizar vinos para una bodega, simplemente podemos consultar al INV, el Instituto Nacional Vitivinícola, y decir, ¿esta bodega existe? Podemos hacer que la persona que la está tokenizando, que ya tiene un mecanismo de autenticación con el INV, no con nosotros, que diga, sí, se ha autenticado. Es decir, tiene contraseña y password con el INV, con lo cual significa que no inventó, yo trabajo para bodega tal, ¿sí? Y luego lo mismo que quiero saber, sí, la bodega existe, el vino existe y hay un mecanismo similar, ¿no? Es decir, podemos potenciar entes regulatorios actuales sin romperles el esquema, sin complicarles la vida, sin costarles dinero, para que ese poder de tokenización viene detrás. Si Pablo está hablando de ligar identidad con capacidades o servicios, bueno, la cantidad de formas que podemos tener una validación de un verifiable credential que dice, sí, tiene esos títulos, sí, tiene esas respuestas de trabajos anteriores, sí, tiene un calificativo, y luego aplicar una capa de resolución de disputas con cleros, con otros elementos, es decir, ya tenemos herramientas que supera lo que hoy ya tenemos, porque ese problema no es indistinto a que hoy compras algo en Mercado Libre y te llega cualquier porquería y ¿qué haces? ¿No? O sea, no es tan distinto, y de hecho tenemos herramientas que sobrepasan la situación actual. Por eso es muy difícil que un desarrollador de código o de servicios en Mendoza
puede venderlo a un comprador en Mozambique. Porque no hay confianza entre los dos y dice, bueno, no vamos a hacer un contrato y lo dejamos hacer. Perdona que me extendí un poco. Y bueno, en cuanto al precio, por lo general es cómo se va revalorizando en un mercado secundario. Incluso hay proyectos, al menos desde el inmobiliario, que van planteando como etapas. Entonces uno puede decir, bueno, en la primera etapa del proyecto el token quizás va a valer por metro cuadrado $1000, y en la segunda etapa, cuando ya están los cimientos, cuando ya empezamos con la estructura gruesa, ese token va a valer 1200, y a su vez los usuarios pueden ir también variando esa revalorización. Hay proyectos así, hay otros que directamente lanzan con un precio base y después el mismo mercado que va generando va revalorizándolo. Y en cuanto a la seguridad, al menos desde lo inmobiliario, lo que se hace es siempre publicar los contratos, tanto de la fiduciaria, el contrato de adhesión. No deja de ser a veces muy similar a lo que se hace tradicionalmente. Tradicionalmente el contrato de fideicomiso, vos te podías adherir con un contrato de venta o de adhesión, y esos contratos están publicados también en la Web3, que comercializa los tokens de los proyectos. Entonces ahí es donde vos en primer lugar tenés esa seguridad desde lo jurídico, de en qué estás invirtiendo. Y después otro punto muy importante, que nosotros al menos en los desarrollos que tenemos hacemos mucho hincapié en que los inversores puedan conocer quiénes están detrás, quiénes son los que dirigen el proyecto, qué proyectos ya han hecho. Tratamos de que, si es tu primer proyecto, quizás no es lo más recomendable tokenizar, porque el usuario, el inversor, por ahí necesita saber qué hiciste, ver en qué estás trabajando, cómo cumpliste en un proyecto anterior. Si bien esto por ahí es un nuevo canal de comercialización, un nuevo canal para tener capital de trabajo, de construcción, es necesario mostrar, y es una responsabilidad del inversor de poder tomarse el tiempo de decir, bueno, ¿en qué estoy invirtiendo? ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo esta empresa? ¿Quiénes participan en este proyecto? Eso es un punto fundamental y tenemos acceso a poder validar toda esa información. Cierro con una idea, que todos los puntos que estamos hablando y la pregunta que vos haces es tan buena porque lo que llevan al fondo es que ¿por qué tokenizar? ¿No? O sea, llevar a algo, a un asset digital o una representación digital o hasta identidad on-chain, estamos hablando de traerlo a una tecnología que tiene la confianza por defecto dentro de la tecnología. Entonces lo que estamos haciendo es dar más herramientas para que haya más confianza, para que fluya más la interacción, los negocios y demás. Entonces, al momento de cuestionarse por qué uno tokeniza algo o lo quiere representar gráficamente online, en parte se tiene que preguntar qué es la parte que necesito confiar, qué es la parte que... Y esas preguntas son existentes, como decía Mike, ya son cosas que hoy las podemos preguntar incluso por el otro lado, que me gusta más por la mentalidad emprendedora, es qué problema estoy resolviendo donde falta confianza y donde puedo ayudar, ¿no? Entonces, esas cosas son las que ayudan. A veces sirve decir, bueno, pero si esto yo lo tokenizo y lo hago, ¿cuál es el verdadero valor? Si le sacara blockchain lo que quiero hacer, ¿estaría bien igual? ¿Qué le agrega a blockchain a eso? Entonces, eso ayuda para entender. Muchas veces, muchos pasan por la parte primero de facilitar la confianza, de poder probar, de poder agilizar procesos. Y eso ayuda mucho para entender qué cambia. No, solo comentar que si yo hago un emprendimiento, empresa privada, y saco acciones en Argentina y busco inversión afuera, ¿con qué quedan? Se quedan con papelitos en empresa privada argentina. Si quieren salir, no tienen cómo, sin que buscar a otro que le compra su participación. Si lo tokenizas en un mercado secundario, no significa que no vas a perder algo de plata, pero tienes una forma de entrada y salida más fácil. Y eso mejora un poco la confianza. Tenemos unos minutitos más al final. Yo pensé que estaba acabando. Si hay alguien que tenga otra pregunta, queremos aprovechar.
Yo personalmente tengo 50 que quisiera hacerles, creo que recién ahora estamos comenzando, me encantaría poder encontrar puntos en los que no estén de acuerdo, porque la verdad que están bastante de acuerdo en los temas que hemos planteado. Voy a tratar de hacer algunas preguntas a ver si logro que no estén de acuerdo. ¿Se imaginan que hemos hablado, no sé cuáles son las tecnologías sobre las que desarrollan, así rápido si quieren mencionarlo, en qué blockchain lo hacen? Rápido, o sea. Identidad es bastante complicado porque es agnóstico a todo, en realidad es multi-chain. Del prototipo, cuando arrancamos, yo trabajé en una empresa que se llamaba Streamian, la primera versión de lo que después terminó siendo Quark ID fue desplegada en Rusto, en realidad, que es una sidechain de Bitcoin. Y después pasamos a Layer 2 de Ethereum, pasando por Starnet, Polygon, zk-Sync. Así que en realidad ahí está parte de la polémica, porque no necesito, incluso, si querés te tiro el título de la polémica, podría hacerse sin blockchain si quieres, porque es una identidad descentralizada. Por ende, blockchain es un pedacito de la arquitectura, digamos, que le agrega toda la confianza que necesitas para poder hacerlo traceable, pero tranquilamente podrías desplegarlo sin blockchain. Okay. Claro, el tema de SSI de identidad podría ser sin blockchain incluso. Pero está súper centralizado. No, al contrario, está hiper descentralizado. El problema es que vos no tendrías herramientas si querés para probar, bueno, mi perfil fue creado eventualmente hace tanto, entonces ¿qué hago? Bueno, hago un proceso como de timestamping, o sea, la creación de mi identificador on-chain, digamos, lo guardo en una blockchain para que después cuando las herramientas de verificación funcionan puedan ir y ver que esa identidad realmente fue creada hace un montón, digamos, ¿no? Pero el proceso de que la identidad sea realmente descentralizada y corra en una red descentralizada, esa red descentralizada hoy en realidad es un tipo de tecnología que por naturaleza es una red descentralizada, pero no usa ninguna blockchain. Si la usamos, la usamos para crear el protocolo, es más que nada por un tema de trazabilidad y de alianzas, porque obviamente si te alias con una red de blockchain es más probable que vaya mejor. Bueno, en el caso de OpenMino arrancamos con Ethereum en 2017-2018, que es lo que había, además de Bitcoin, y lo único que tenía soporte de smart contracts, y aún así era muy rústico comparado con lo que hay. Ahora usamos Base como Layer 2 porque era muy costoso el tema de gas fees en los últimos años, ahora han bajado. Usamos zk-Sync en una zk-Sync Custom Chain que permite escribir el volumen más elevado de sensores de IoT sobre una moneda base propia, así no generamos gastos, pero poder documentar lo que pasa en la viña, la bodega. IPFS es una parte muy importante y optimizan para el tema de emisión de NFTs, de experiencias, sea un poco de todo. Súper. Sí, nosotros, bueno, en algunas plataformas hemos trabajado con Coinbase, ahora estamos trabajando con Polygon, y bueno, un poco más de lo mismo, no más que eso. Buenísimo. Y hay por ahí algunos comentan, o algunos por ahí más maxis de Bitcoin, que creen que en el futuro probablemente cualquier future que tenga cualquier otra blockchain va a terminar implementándose en Bitcoin, porque Bitcoin, bueno, creo que al día de hoy por lo menos es la más segura o la más descentralizada. Entonces, bueno, creo que es importante a la hora de elegir una blockchain para hacer mi proyecto, ya que temas como la seguridad pueden llegar a afectarme directamente. Digo, si alguien pudiera vulnerarlo, o hace unas semanas tuvimos en Ethereum un hackeo importante, o robaron algunos tokens, ¿no? Digo, por el caso del exchange de Bybit, y si no me equivoco, esto me pueden corregir si alguien lo conoce mejor, se hizo una votación en Ethereum para ver si se retrocedía la blockchain. O sea, si eso que por ahí muchas veces hablamos de inmutable, se volvía para atrás el registro de una semana. De hecho, lo propone por Twitter Vitalik Buterin. Esto, imagínate que entre medio vos hiciste un contrato o subiste una serie de información. Bueno, en fin, la pregunta, ¿creen que vamos a terminar sobre Bitcoin todas estas funcionalidades o no? ¿O se imaginan un futuro con tokens en muchas otras chains?
Yo realmente creo que Bitcoin sería genial que pudiéramos trabajar todo esto sobre él y no estar probando en múltiples plataformas. Realmente lo apoyaría totalmente. Qué bueno. El robo de los coreanos del norte a Bybit no tiene nada que ver con la red por debajo, sino por el frontend que hackearon de Safe Wallet. Entonces, eso demuestra otro tipo de punto flaco, no importa que sea Bitcoin o Ethereum o cualquier otra cosa. Personalmente, yo no distingo mucho el tema de seguridad en las redes de Ethereum o de Bitcoin. Pero mira, eso es la selección natural de ideas y el progreso. Si terminamos decidiendo, ¿para qué tener tanta oferta? Hagamos todo Bitcoin, será todo Bitcoin, no tengo problema. Ahora, justamente yo creo que tener Polkadot y Avalanche y Ethereum y Bitcoin y todos es muchísimo más interesante porque se enseña, se prueba, se hace cosas y vamos buscando diferentes ideas. La competencia nos eleva, como dicen, ¿no? Sí, la selección natural de ideas. Sí, yo en ese sentido creo que Bitcoin tiene un caso muy concreto en el término de respaldo de valor también por sus fundamentos. Pero sí está bueno que exista esta variedad de funcionalidad. Ethereum ofrece una capa de programación y que hoy al menos no tracciona en Bitcoin, y además es un poco contraproducente con la misma idea de valor de Bitcoin. Si yo creo fuerte y soy maxi en esa idea, no quisiera estar transaccionando con Bitcoin, quisiera estar guardándolo bajo el colchón digital, ¿no? Entonces ahí mismo me contradigo con el mismo caso de valor. Entonces me parece que está buenísimo que haya variedad. El valor que agrega Ethereum en eso es eso, y al final del día la variedad de lo que existe, lo que agrega es poder computacional, como también vienen diciendo el tema de AI. Al final del día, la realidad que planteó Mai, donde yo puedo ser millonario tomando un café a la mañana, lo que requiere es poder computacional. Entonces eso es lo que aporta la variedad de que haya muchas redes y uno elegir dónde quiere ir. Qué bueno. Muchas gracias, Carla, Mike y Pablo. Estuvo buenísimo. Muchas gracias.